El examen de heces con quistes de tamaño histolítica está alrededor del 10 al 25%. El cuarto Maldonado 16.5, y el mismo menos. Ya quedamos aquí. El fibra también es alto. Este es oro, o sea, de tequila, 72% de fibra y en fibra por el tequila. Y también detectamos para determinar si es todos los quistes que vemos, que puede ser histolítica o dispar, el 41% hemos determinado que era histolítica. Entonces la profilaxis, lavarse las manos, tomar agua tibia, lavar las manos. Esto estamos repitiendo. El control, aguas hervidas, efecto limpio y la contaminación de las aguas. El tratamiento, dijimos, es el metro universo. Entonces acá cambiamos el medicamento, porque hemos estado usando Trasipigel, entonces aquí se cambia, se usa el metro universo. El metro universo es una muy buena droga, pero hay que darla por 7 a 10 días. El problema de este tratamiento es que, en primer lugar, los pacientes que tienen gastritis no toleran el medicamento, porque inmediatamente al segundo día están vomitando, no completan la dosis de toda la semana. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema que se puede solucionar es el que tiene efecto anti-luz. ¿Saben lo que es el efecto anti-luz? Toman bisulfiram, antes se utilizaba, no sé si hasta ahora lo utilizan, para como disuasivo del alcoholismo, les daban una tabletita de bisulfiram a todos los pacientes. Entonces, mientras que toman la pastilla no le pasa nada, pero el día que tome alcohol, le viene sensación de muerte, hipertensión, vómitos, náuseas. Entonces los pacientes relacionan estas molestias no con el bisulfiram, sino con otras cosas. Por ello, este medicamento produce ese efecto. Entonces ustedes tienen la obligación de decirle al paciente que no puede tomar alcohol si es que está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Si es que no tolera, la tímida solo 6 minutos. La literatura dice que con una dosis es suficiente, pero la experiencia dice que entonces hay que repetir una dosis total, que es de 2 gramos en un adulto, repetirla 15 para los casos terminales. Y con eso, estos tienen un efecto, un punto de vida mucho más grande que el grupo. Hemos visto que también hay acceso fácil, ¿no es cierto? En estos casos se tiene que dar metronidazol, no el metronidazol es vía pálica, y a veces hay que recurrir a la anflotericina, pero es para liberar la química. Y si solo encontramos quistes, podemos usar la cloroacetamida, que es el teclosan y que elimina las formas quísticas, ¿no? Que no se absorbe a nivel intestinal. Entonces, prácticamente la luz. Entonces, se elimina a los quistes. Amebas de luz. Esto es algo nuevo, no es muy antiguo. ¿Qué son las amebas de luz? Son las amebas que están en el ambiente. Pueden estar en el agua, pueden estar en el polvo de la calle, en cualquier sitio. Entonces, por ejemplo, si te regalan un ramo de flores, lo pones en un florero, 3, 4 días, sacas las flores y tomas el mismo y lo pones al microscopio y se preparan. Entonces, están en todos sitios.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que los primeros casos de amibiasis por nuevas de vida libre se han dado en pacientes con inmunosupresión, ¿no? O sea, con VIH. Pero después se encontraba incluso en personas sanas. Y vamos a ver algunas de las más frecuentes. Las más frecuentes pertenecen al género Balamutia. Mandrilar es el más común, pero hay otras variantes. Otra es la cantamoeba y otra es la guinea. Balamutia mandrilaris es una enfermedad de vida libre que produce amibiasis cutánea. Suele afectar a muchos niños, pueden en los charcos de agua. Esto pasó en Piura cuando hubo el fenómeno del niño, había muchos charcos de agua, los niños jugaban ahí y comenzaron a aparecer úlceras en las manos y en la cara. Y entonces pensaron que era la leishmaniasis, que es otra enfermedad que vamos a ver después. Pero resulta que no era leishmaniasis, sino amebias de por Balamutia. El problema de Balamutia y de cantamoeba es que pueden irse a cerebro. Después de hacer una infección, bien pueden ingresar al cerebro y producir una encefalitis grande. En el caso de acantamoeba germanela, sobre todo, también con amibiasis cutánea. Los primeros casos afectados han sido de pacientes con VIH, de una pareja que se bañaba en una seca. Entonces llegaba el agua hasta acá, y justo en toda esa línea aparecían úlceras. ¿Qué notaron? Acantamoeba. Entonces produce amibiasis cutánea. El otro problema es que puede producir queratitis, esto sí, en cualquier persona. ¿Y esto por qué se ve? Ahora ya no se ven con mucha frecuencia, pero un tiempo estaba de moda los lentes de contacto, de colores, de colores distintos. Se ponían los ojos azules, celestes, verdes, etc. Y entonces, como lo usaban todos los días, se quitaban en la noche el lente, lo ponían un vasito con la mano sucia. Y al día siguiente le volvían a sacar el mismo vasito. Entonces, estas amebas, como digo, están en todo sitio y había quistes en el agua. Entonces se pone el lente y el quiste entra en contacto con la costa. Se desenquista y empieza a producir una lesión, una úlcera. Entonces, esto se ha visto con mucha frecuencia, no se ve. Pero después se ha visto meningoencefalitis granulomatosa en pacientes que tienen lesiones cutáneas y que no le dan importancia. La lesión, la úlcera en la piel, no mejora, le echan antibióticos, echan una cosa, otra, y no mejora, pero pronto empiezan a necesitar trastornos de conciencia, compromiso del sensor y hay que utilizar una meningoencefalitis granulomatosa. Felizmente que esta meningoencefalitis granulomatosa da tiempo a hacer el diagnóstico de la hay que aquí dar a potenciar. Pero hay otra ameba que es Neisseria. Esta sí produce meningoencefalitis aguda, muy mal. ¿Se acuerdan que producía el enfermedad histolítica? Meningoencefalitis aguda. Secundaria. ¿Por qué? Porque partía del intestino. Y les voy a relatar el caso que yo he visto con los meningoencefalitis cuando he descubierto que vivían en la tierra. Ustedes van a buscar que se vean con nosotros en el tercer todo el día con ellos. Y entonces, 2 de la tarde, viene un paciente a los breves. No voy a hablar del hospital obrero. El hospital obrero es lo que está en el quinto. Esa esquina que ahora hay que es eso es el hospital obrero. Y el hospital de Lepra es el 27. Había discriminación. ¿Sí? No se juntaban los obreros para un negocio. Pero ¿dónde estaban los mejores médicos? En el obrero. ¿Por qué? Porque no querían ir a los más chiquitos a
sí van a limpiar. Y muchos de ellos por recomendación, sin especialidad, o esos que venían de la Cristina, muy mal formados, se vuelvan a relacionar al empleado. Mientras que lo veo muy bien. Y entonces llega porque había un convenio con la Fuerza Aérea de Israel. En esa época la Fuerza Aérea no tenía. Y entonces llega a las 2 de la tarde un paciente teniente que era campeón en natación. Y entonces llega con fiebre más de 40, compromiso del sensor, entra en coma y se y entonces se le hace la biopsia, con la biopsia, y me encuentra un acceso. ¿Qué quiere decir? Como él era nadador, tenía que practicar hacer su ejercicio todos los días. Entonces, levantaba temprano y se iba a un estanque. Y en el estanque hacía ejercicio. Y entonces la ameba se entra por la nariz, se desarrolla en la mucosa y luego pasa por la lámina cribosa de la mucosa. Y eso es lo que pasa. Entonces, pasa. Esto causa malaria. Entonces, produce una menina satélite, no da tiempo, rápido aparece en los y la persona fallece. Aquí se pueden encontrar troncos sólidos de estas amebas en el líquido céfalo. Si se hace una función lumbar, se encuentra. Y aquí hay un poco de historia. Vamos a apagar la luz. Esto es para que tengan una idea de la historia de las amebas del hígado. Las amebas de vida libre eran conocidas anteriormente como amebas del suelo, protozoos no patógenos. Ubicuos en suelo y agua. Se les encuentra en el suelo del agua. Utilizados como modelos por los biólogos celulares. En 1957, demostró el potencial patógeno de Acanthamoeba. Bien, recién el 52. En 1965, Fowler y Carter reportaron el primer caso de meningoencefalitis amibiana primaria MRAP causado por Negligeria pobre. en Australia. Posteriormente, en Checoslovaquia se identificó de manera retrospectiva un brote de 16 casos de MEAP adquirida en una alberca calentada artificialmente. En 1972 se hizo evidente que Acanthamoeba SP producía enfermedad en el humano. Varios genotipos de Acanthamoeba, entre ellos algunas especies conocidas tales como Acanthamoeba castellani, son agentes causales de encefalitis granulomatosa en sujetos inmunocomprometidos, casi exclusivamente, y queratitis en personas aparentemente sanas. Aislada de un mandril por
En 1990 fue reconocida como agente biológico de encefalitis granulomatosa en pacientes inmunocomprometidos y más recientemente en personas inmunocompetentes, sobre todo en los extremos de la vida. Asimismo, se ha identificado en forma creciente en individuos de origen latinoamericano. Sakina, antes Sakina. Otra ameba de vida libre. Se reportó como agente biológico en un caso de encefalitis en 2001 y su ultraestructura se dio a conocer en 2003. Recientemente se ha considerado el papel de estas amebas como reservorios de bacterias y virus patógenos. Entonces, como resumen, esto es lo que me quería empezar de amebas y estas amebas producen acantamoeba o gallinaria para producir anillos, granulomatosa. Tiene una evolución más torpe y el tratamiento de estas amebas es con antiparasita. Hay que pasarles intravenoso, o sea, nunca no espacio. También se puede usar una sola vez. Entonces se puede usar estas drogas para el tratamiento de no tratamiento. Tengan cuidado cuando tengan pacientes con úlceras que no curan. Entonces, claro, las úlceras, las cosas, las úlceras en las manos, la cara, no curan. Hay que pensar que puede ser amebas. Esto es cómo entra la ameba y la lesión que produce. El acceso cerebral. Este es una niña que tiene inmunoencefalitis granulomatosa por la ninfa, movilidades, pero miren las lesiones que tiene. ¿Ven estas úlceras? Graben para que no se olviden nunca, porque sea como no tenemos grasas, que no la tienen en esta casa. A veces una lesión ya mucho más grande, de párpados, de que para Santa María. El tratamiento puede ser metronidazol parenteral o anfotericina. Estas drogas pueden usarse, pero no son tan efectivas. Entonces, esto terminamos en que puede causar en el hombre es la lactidicola, que produce la. Esta es una enfermedad bastante rara, muy frecuente, y está muy relacionada con un pésimo saneamiento, y está relacionada con la crianza de sangre. Entonces, es una de las cosas. Este es un que vive en el intestino grueso. Normalmente es una infección del hombre causada por el zoo ciliado. Este es un ciliado. Los intestinos vienen acá. Estas son sus características. En primer lugar, que son el pulsón más grande que afecta al hombre. Puede llegar hasta 200 litros. Entonces, es bastante grande.
Y él tiene algunas características que no tienen otras células. Por ejemplo, tiene una especie de hoja que se llama citostoma. Por donde se forma una vapor alimenticia y esta va hasta que finalmente se alimenta. Citostoma, y tiene una especie de región anal que se llama el citoplasma. Tiene un macronúcleo, un macronúcleo arreglanado, y acá hay un micronúcleo. El macronúcleo tiene que ver con el metabolismo del protozoo y el micronúcleo con la reproducción. Y aparte de eso tiene estas vaporas que son alimenticias, pero lo más interesante, ven los cilios acá. Si no, también sí, no es verdad. Es un cilio. Este también es un trofozoito no se ve el citostoma, se ven los cilios, no se ven las estructuras intermitentes. Esto es un esqueleto, ¿no? Entonces acá tenemos el trofozoito y el quiste. Entonces el trofozoito tiene el macronúcleo, el micronúcleo, las vacuolas contráctiles, las vacuolas alimenticias. Esto es el citostoma. Aquí está que lo vamos a ver. Mide de más o menos 70 micras, 80, 90, puede llegar hasta 200. Y el quiste es más pequeño, alrededor de 60 micras, tiene una envoltura quística. Y si ustedes ven aquí, están los cilios. Debajo de la pared quística se ven los cilios, el macronúcleo, el micronúcleo, las vacuolas. Entonces, es en realidad un trofozoito que se ha reducido un poco el tamaño y ha formado una unidad artificial. Esto es la proforma de presentación de la vida. Este es un trofozoito también de la vida, el citostoma, el citostoma también. Sí, veamos el ciclo. El ciclo es que el estadio infeccioso para el hombre es el quiste. Y este quiste como descansa a través del agua, las verduras, la fruta, los animales. Llega al intestino, y cuando llega al intestino vuelve a entrar. El intestino delgado ya se desintestino. Y de ahí pasan los trofozoitos al intestino. Tiene dos formas de reproducción: por fisión binaria y por conjugación. ¿Cómo es esto de conjugación? Lo que pasa es que es un parásito, ¿sí? Y acá hay otro que tiene su macronúcleo, se juntan dos trofozoitos. Intercambian, acá se rompe la membrana celular, intercambian material genético y otra vez se separa. Entonces se llama conjugación. Dicen que esto es para mantener la diversidad genética, pero también tiene visión binaria. Bueno, esto es entonces. ¿Cuál es el estadio de salida? Pueden salir quistes o trofozoitos. Y estos trofozoitos, a diferencia de los trofozoitos de Ameba, se pueden enquistar en medio. Entonces basta que haya un poco de liberal y entonces se enquistan en medio. Pero finalmente el que sigue el ciclo, para que infecte a otra persona, es el quiste, no el trofosito. ¿Está claro? La patogénesis es que estos producen destrucción celular. Destrucción celular enzimática. Tienen enzimas de aminoácidos, proteasas que destruyen hasta el macronúcleo. Empieza a destruir, acá se ve el citostoma.
cómo empiezan a destruir la glucosa del intestino. Esto es característico entonces. Entonces, ¿qué va a producir? Inflamación por la destrucción del tejido. Se produce una inflamación catarral con mucha secreción, invasión intestinal y destrucción celular. Las úlceras son irregulares. Cuando se ve en la endoscopía, las úlceras son así y esta parte es mejor. Y son parcelares. ¿Se acuerdan cómo eran las úlceras en? Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, en un intestino, las úlceras primero están así, vistas por una endoscopía, ¿no es cierto? Y por dentro, de la submucosa, es donde se ampliaba la lesión. Aquí no, las lesiones son parcelares. O sea que cuando se ve por endoscopía es una úlcera así, la otra así. Y igual se ve glucosa y submucosa, igual se complementa. Esa es la diferencia. La quinta. La valentidesis aguda da diarrea y síndrome de Isabel. Típico síndrome de Isabel. Sin embargo, tiene que haber una buena cantidad de valentina. Se puede encontrar en forma asintomática. O sea, uno hace examen de heces y va a encontrar valentina. Estos no tienen ningún problema. Pero el otro sí. Cuando hay síntomas es un síndrome. Pero también hay valentidesis crónica, así como en ameba, dolor abdominal, diarrea, y puede dar complicaciones, apendicitis o invasión a otros órganos. En realidad, la prevalencia de esta enfermedad es baja. En donde se estudia, 1%, menos de 1%. Una vez hemos hecho un estudio de la provincia del distrito de Ánima, en Cuba, que queda un poco más al sur de Argentina, frente al lago. Y entonces, ahí hemos estudiado, hemos encontrado en esa población 3% de valentía, pero 3%, los cerdos estaban comiendo carne. Hay mucha relación con el cerdo. El cerdo tiene el Valentinium suizo. Es mucho más grande. Sin embargo, al parecer el cerdo puede comportarse como un reservorio de Valentinium coli. Es decir, se puede infectar con heces humanas, ¿cierto? Cerdo come heces humanas. Entonces se infectaría con Valentinium coli y haría infección con Valentinium coli y eliminaría quistes de Valentinium coli. Y eso infectaría. Por eso que se encuentra mucha relación de esta enfermedad en gente que quiere hacer o que está en relación con eso. Entonces, eso se puede producir apendicitis, sí, es raro, ¿no? Encontrar una apendicitis por Valentinium es difícil. Invasión a otros órganos. Aquí en el hospital hay una tesis que relata sobre valentidesis mortal. Es una valentidesis mortal en un paciente abandonado, alcohólico, que dormía en la calle, y entonces en él se encontró el Valentinium en intestino, por supuesto, intestino delgado, en hígado, en peritoneo, todos estos probablemente ningún y con eso pues esta infección no se murió. Y las láminas, teníamos unas láminas preciosas que también murieron. Una se recupera y la última de los nietos, en las últimas prácticas que he hecho, alguien se le dio. No sé para qué le puede servir a alguien que no hace docencia en la y hace una lámina muy bonita
que el baratillo no solo estaba en la mucosa, estaba en los músculos. Bueno, este fue de ese caso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por el examen de heces. ¿Qué vamos a encontrar? Cromosoditos. Si queremos concentrar los cromosoditos, ¿qué método utilizamos? Y si queremos concentrar los quistes, TN. Entonces hay que hacer estos métodos para que también se puede hacer la endoscopía, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se va a ver en la endoscopía? Las úlceras parciales, que se puede hacer biopsia. Ahí se va a encontrar lo que este es el verbo, ¿no? Entonces, el mecanismo de infección, nuevamente verduras, alimentos sin lavar y la crianza de cerdos, ¿no? Para vivir en lugares donde hay cerdos en la calle, en la casa, y el consumo de agua con calor. Entonces, esto nos da lugar a la infección. ¿Y cómo controlamos esto? Controlar el fecalismo, la vivienda, que puede tener una serie de... Es una foto, pero para mostrar el desorden, la presencia de animales, profilaxis, ya saben, tomarse, lavar la ropa. Están practicando esto. Bien, desde la primera clase, después se va a lavar, lavar, lavarse. Y usar medidas de protección para los criadores de cerdos. Entonces, esa es la propia. El tratamiento es con paromomicina. Justo hay un medicamento comercial que se llama mayor. La paromomicina viene solo como Martín, el parque de X. ¿Qué es la paromomicina? La paromomicina es un aminoglucosa, así como la gentamicina, la tauroxina, y no se absorbe en el intestino, o sea, actúa a nivel intestinal. Y por eso es útil de esta cosa, porque las úlceras están ahí afuera, expuestas, viene el antibiótico y mata los virus. Entonces se puede usar esto. También se puede usar tetraciclinas. Las tetraciclinas también funcionan con este proceso. Y también el metronidazol. También se puede usar metronidazol o tetraciclina. Cualquiera de estos medicamentos, sin embargo, la paromomicina podríamos hacer más menos efectos especiales y fácil de administrar. Uno puede excederse la dosis, no pasa nada, porque no se absorbe. O si la absorbe, se absorbe mucho. Y esa es la como vemos, un tono poco, no es mucho sustancia, probablemente nos pida una reclusa, esto sobre uno, o sea, es vamos a empezar con uno que sí tiene las cosas. Para empezar, es diabetes. Les aseguro que el 80% de ustedes ha tenido diabetes. Y lo podemos comprobar en un solo el cuerpo que realiza el diabetes.
Entonces, ¿qué es la diaquiasis? Es una infección del intestino delgado, y es causado por la Giardia lamblia, la Giardia intestinalis o Giardia duodenal. Son lo mismo, igual. Y este es el propósito de Giardia. ¿Qué es la diaquiasis? Parasitosis de grupo. ¿Qué significa parasitosis de grupo? Significa que hay así. Y generalmente niños que están en albergues, clubes, etc. ¿Por qué? Porque viene un niño con diarrea y lo limpian, lo cuidan, no se lavan las manos, preparan los alimentos con esas manos con quistes y rápidamente ya es una parasitosis. Está localizada en el intestino delgado del hombre y es causada por un flagelado. Este ya no es ciliado como Valentina, es flagelado. Es un precursor flagelado, tiene flagelos. Se llama Giardia intestinalis, Giardia duodenalis o Giardia lamblia. Y manifestada por un síndrome de mala absorción. Entonces, y este es el trombocito de Giardia. Les he puesto esto porque es saben que en el intestino, como saben, hay muchos comensales. Y así como hemos visto en las ideas, también hay flagelados, como Tricomona hominis, no otro Tricomona vaginalis, Tricomona hominis, o retortomonas, son varias. ¿Cuál es la característica de estos? Es que se mueven circularmente. Retortomonas o Tricomona vaginalis se mueven también con flagelos, pero dando vueltas. Este no, si se dan cuenta. Dicen los autores que tiene el aspecto de una caída de una hoja, como que cae así. Ese es el movimiento. ¿Por qué les muestro? Porque muchas veces en algunos laboratorios hacen el examen de heces formales, no diarreicas, porque en diarreicas sí se cree que trofosoditos, pero en heces formales no hay trofosoditos, hay quistes, pero informan trofosoditos de diarrea. No lo creo. Eso es trofosoditos de diarrea. Por eso es importante conocer el movimiento que produce. Como ven, es un flagelado, tiene aspecto de una cara, como dicen que tiene cara de luz, pero tiene dos núcleos con nucleolos centrales, tiene un axostilo, un blefaroplasto de donde salen los flagelos, son 8 flagelos, y cuerpos parabasales o paraneales. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, acá está el esquema. Mide este trombocito alrededor de 16.000 más o menos. Tiene forma de pera. En la forma de pera tiene dos núcleos conjuntos, pero tiene esta estructura que es como una ventosa, algo profundo, que se llama disco subtor. Y esto le sirve para fijarse al epitelio intestinal. Además tiene el axostilo, que se divide en blefaroplasto donde salen dos flagelos, y los cuerpos medianos o paramedianos o parabasales. Y este es el quiste, que ya tiene 4 núcleos, tiene el axostilo, restos de flagelos, puede ver acá, y los cuerpos parabasales que se pueden ver. Tiene una envoltura quística. Lo característico para que ustedes vean el quiste diario es que muevan el microorganismo.
no van a hacer práctica. Entonces, eso sí tiene que ver. Si alguien no les enseña a los artistas a llegar a la práctica, no lo dicen. Porque ya vienen todos. No es como que yo te voy a decir, a ver, un orden histológico de la lectura de importa. Pero ya viste todo lo que todo lo que entonces, ¿qué hace? Mueve un kilométrico y el quiste vivo tiene la frecuencia. Entonces, es una idea importante para hacer técnica de quiste vivo. Son quistes. Y este es el trofozoite, mira, esta es una vista frontal, pero este es lateral. Tiene una concavidad y eso le permite fijarse al epitelio intestinal. Y acá para que vean el trofozoite, los núcleos, cariosomas centrales, axonema o axostilo, cuerpos medianos o parabasales y los flagelos que deben estar por acá. Y este es el disco subcutáneo. Entonces, ya conocen todas las partes. Entonces, ahora sí, pueden reconocer lo que hemos visto. ¿Lo ven? Ven el disco subtorio, ven los núcleos, incluso ven el cariosoma y los flagelos que están por acá. Y el resto que está por fuera, ¿qué será? ¿Qué tenemos? Somos piedras. Parecen vencidos extendidos de caer. ¿Saben que puede empezar la tercera de la mañana? Así que ustedes con mucha fuerza y han estado atacando el caer en el y eso tiene mucho dinero y mucho trabajo. Bueno, este es el disco subtorio. Esta es una microscopía de la vida. Es un microscopio especial. No es un microscopio electrónico. Que ha costado mucho dinero, pero que nunca lo han usado. Una vez pedí y lo pidieron hasta una declaración de la defensa de la vida. Si no, no me iban a dar. Entonces, le tenían, no, que se va a malograr. Es como que yo le regalo un celular a un joven y le digo, no lo vas a tocar, lo vas a malograr. Las cosas son usadas. Entonces, no sé, pero este es otro tipo de microscopio que se llama de barrilla. Hace unas microscopías excelentes. Hablando de eso, he visto en un programa una ecografía del útero que está en las características del pelo, pero con características que le hace la cara del útero, van a ser reales. ¿Han visto las ecografías? Sí. Son horribles. Cuando veo una vez yo tengo mi vida que realmente es lindo, cuando vi su ecografía, no dormía, mi primera nieta, no dormía y no, pero es así. Pero esta ecografía que es 8 de no sé qué, con inteligencia artificial, le saca la cara, ¿cómo van a hacer? Entonces ya todo es posible. Bien, ¿cómo es el ciclo de la vida? El ciclo es relativamente sencillo. Este es el estadio infeccioso. ¿Cuál es? Quistes teta-nuclear, también como en la mera, quistes teta-nuclear. Se ingieren, llega al intestino, delgado, y ahí se desenquista y salen ¿cuántos trofozoitos? Dos trofozoitos. Y estos dos trofozoitos empiezan a dividirse por fisión binaria. Y realmente he visto yo un barrido lunar, es decir, las yardas son así que se ve
una cantidad enorme, millones de trofozoitos se forman rápido. Entonces, por fisión binaria se van partiendo y vamos a tener millones de trofozoitos. Algunos se enquistan y salen las heces. Entonces, las heces, ¿qué pueden salir? Quistes, ¿no? Trofos. Pero los trofozoitos solo los vemos cuando es una si es una revolución formada, no va a haber quistes. Pero finalmente el trofozoito es igual que el gamete, se mueve rápido y lo que va a quedar es el quiste, que es el que transmite la enfermedad. Entonces, localización intestino delgado, principalmente duodeno, estadio de salida, el quiste o el trofozoito, mecanismo de transmisión, fecalismo, que es el fecalismo humano, estadio de infección, el quiste nuclear y a través de las manos. La patogénesis es cualquiera del epitelio intestinal. Entonces, miren, estas son las amebas, también en el epitelio barrido, están diseminadas por todos. Y miren, incluso deja la huella de donde está el disco subtorio, y acá tienen la yardia, miren, hasta el flagelo está pegada al epitelio intestinal del disco. Si no me creen, ya esta microscopía electrónica, así se pega al epitelio intestinal. Y estas son las yardias que están pegándose a la mucosa intestinal. ¿Puede haber más? Todas estas son yardas que se han desprendido y están pegadas a los diferentes. Miren la cantidad de yardas que hay. Y bueno, si hacen una radiografía, van a ver pues un proceso inflamatorio en el intestino. Todos estos como flecos es un proceso inflamatorio intestinal. Entonces la patogénesis considera el daño inflamatorio. Y esto miren cómo se reproduce. Miren cómo se reproduce. Y lo que va a producir es una atrofia del borde intestinal. Entonces, ¿cómo era la explicación hace 30, 40 años? Era que la yardia producía un daño mecánico, tipo barrera. ¿Qué significa eso? Que tapizaban la mucosa intestinal completamente, todo lleno de trofozoitos, tapizaban. Por lo tanto, era una barrera que impedía el contacto de los nutrientes con el intestino, y no se podía absorber, y tampoco la secreción del epitelio intestinal podía salir para hacer la digestión. Entonces, eso. Y tanto estar pegado a esto producía inflamación. Entonces, según el segundo cambio que se caracteriza, la inflamación. Y entonces decían que la inflamación, como estaba inflamado, había células inflamatorias, cuando ya empezaron a hacerse biopsias, entonces aparece la atrofia de la microvellosidad, y entonces dice que es la inflamación la que da esta atrofia. Sin embargo, se ha hecho más estudios, hay también variabilidad genética, como lo tienen, se ponen cistosis, también el seco tiene variabilidad genética. Igual acá, por eso esta enfermedad se hace crónica. Y miren acá lo que encuentran. ¿Qué serán estos? ¿No es cierto? Eso se llama el índice mitótico muy elevado. Quiere decir que en esa zona hay una reproducción celular muy rápida, por eso que el índice mitótico está acelerado. ¿Y esto qué significa? Significa que si tenemos las células del epitelio intestinal normal, entonces acá hay una célula, acá hay otra célula, y acá hay otra célula. Este recambio celular
se hace con cierta frecuencia, normalmente. Entonces permite que estas células que están subiendo de la zona basal a la periferia, entonces van más grandes y van adquiriendo todo este orden celular, ¿no es cierto? Pero ¿qué se ha encontrado? El índice mitótico está muy alto, lo cual significa que esto se acelera. Por lo tanto, estas células que están acá llegan a esta altura con, digamos así, con un borde cepillo prácticamente atrofiado y achacado. Por eso es la atrofia de. ¿Y a qué se debería eso? La explicación es que tiene en realidad un efecto tóxico. Este efecto tóxico sería una sustancia mitogénica que acelera el proceso de reproducción celular. ¿Listo? Entonces, miren, daño tipo barrera, daño introductorio, ¿no? ¿Qué más? Daño tóxico. Además, para resistir la inmunidad hay variabilidad genética y también el daño tóxico puede producir apoptosis en las células afectivas. Entonces, todo esto tenemos en variación antigénica, índice mitótico alto, apoptosis. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a haber? Que el intestino no funciona. Y no funciona tanto en secreción como en absorción. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Síndrome hemorrágico. Entonces, hay un daño mecánico tipo barrera, hay un daño inflamatorio, hay un daño tóxico. Además, hay hipogama-globulinemia y inmunoglobulina secretoria, que es muy importante para proteger las infecciones intestinales. Hay un estudio estadístico muy interesante. Levante la mano los que tienen grupo sanguíneo A. Grupo sanguíneo A. Pues está en la clase anterior. Bueno, estos pacientes se han encontrado una asociación entre grupo sanguíneo A y hipogama-globulinemia y se ha encontrado asociación con cardiasis y también con cáncer intestinal. Entonces, es una asociación estadística. Entonces, bueno, esta hipogama-globulinemia favorece la presencia de la diabetes crónica y la hipoclorhidria hace que también sea más fácil de la enfermedad. Entonces, ¿qué factores están relacionados con la patología? ¿Cómo es la clínica?